Pero cuando hablamos de nuestros pulmones, uno sabe que cuando uno sí inhala, respira, se inflan los pulmones, pero ustedes saben que también cuando estamos respirando, a veces hay sustancias que están en el ambiente, que polvo, que plumitas, que ácaros, que pueden llegar a producir que se vayan a comprometer nuestra respiración, nuestros pulmones, la famosa asma, bueno, tantas cosas que en esta época también hay ciertos picos que tendríamos que abordar y conversar un poquito para que usted esté más tranquila, porque también en la población de los más pequeñitos de la casa, es frecuente que haya este tipo de situaciones que comprometen nuestra respiración. ¿Cómo saber a qué somos alérgicos o qué produce este tipo de ataques? Por ejemplo, hoy tenemos a un especialista en el tema que nos va a ayudar y nos va a abordar este tema, que es el doctor Don Luis Ugalde, que es neumólogo del Hospital México. Aquí Buenos le días. damos la Gracias. bienvenida y los buenos días, doctor. Gracias Gracias. por acompañarnos. Doctor, ¿qué pasa cuando estamos en contacto con sustancias como lo mencionaba en el encuadre, como el polvo, tal vez estamos y hay gallinas por ahí, salen unas plumitas, cosas por el estilo? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo? Hay que recordar cuál es la sensibilidad que tiene la persona y si tiene enfermedades de base. Entonces no es lo mismo una persona que ya tiene asma, que se exponga a algunas de estas sustancias que acabas de mencionar, a una persona que no las tenga. Y también es importante, por ejemplo, mencionar qué hábitos tiene la persona. Por ejemplo, si esa persona fuma o no fuma. Y si esa persona ha estado expuesta, por ejemplo, al humo de leña. Entonces, eso puede condicionar algunas condiciones médicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso se divide en enfisema, bronquitis crónica, o exacerbar ya pacientes que tienen asma. También hay que ser claro en la idea de que también hay algunas partículas que al inhalarlas constantemente, aún en pacientes jóvenes o sanos, pueden llegar con el tiempo a dar algún tipo de enfermedad. Ok, doctor, bueno, usted habla de la sensibilidad de cada paciente, pero en general, ¿qué pasa cuando hay una persona que inhala polvo, inhala ciertas partículas de algodón, plumitas, este tipo de cosas? ¿Qué sucede en nuestros pulmones, Bueno, en nuestras vías respiratorias? pongamos el ejemplo de exposiciones laborales, pongamos el ejemplo de pacientes que tienen que trabajar con ciertas sustancias químicas o pacientes comunes que tienen, como decía usted, su almohada de plumitas. Con el tiempo, algunas de estas personas se pueden llegar a sensibilizar y hacer que el pulmón se vuelva un poco más rígido y se vuelva menos eficiente en el transporte de oxígeno. Y pues esto puede desencadenar tos, falta de aire, malestar general. Por eso es que los síntomas como tos y falta de aire son muy inespecíficos. Pueden ser desde una simple gripe hasta algo mucho más complejo. Y eso depende de las partículas que se inhalen, el tiempo de exposición y el tamaño de las partículas. Doctor, y para poner un caso concreto como en el hogar, yo recuerdo, digamos, mi abuelita tiene un plumero que no es un plumero, que es Ujú. como de fibra sintética, que pasa ahí, usted la ve, se levantan aquellas nubes de polvo más en esta época, o yo que vengo de un pueblo que en su momento no tenía ni carretera y era aquellas nubes de polvo y mi mamá barre y barre. Y todas esas partículas, cuando usted las ve, están tosiendo un montón, las señoras que están ahí en la casa. ¿Qué es lo que produce Todas todo esas esto? partículas Ajá. se esparcen en el ambiente y entonces esos poco a poco se van inhalando. Esas se depositan en el pulmón. El pulmón tiene la facilidad, hay un sistema en el cual el pulmón puede ir sacando esas partículas, ¿sí? Pero llega un momento en que se puede llegar al límite o que esa partícula del todo no se puede sacar. Esa forma de sacarlos, esos vellitos que van sacándola, es la que produce de repente el Sí que empiezan y la tos para irla para sacando. sacarlo. Sí, pero bueno, como todo sistema tiene un tope, tiene un límite. Entonces también las personas que se exponen crónicamente a eso pueden desarrollar síntomas respiratorios. En el caso en particular de la persona común con esas nubes de polvo, lo que le va a ocasionar generalmente es tos, ¿no es cierto? Es tos, pero si esa persona también tiene asma de fondo o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese sistema de aclaramiento, de limpieza que tienen los pulmones está limitado. Va a estar más limitado porque el pulmón o las vías aéreas más bien están más inflamadas y le cuesta más sacarlo. Entonces la cantidad de moco que hay es mucho más y mucho más espesa y encima le ponemos polvo, entonces se hace una Sí. mezcla que es difícil de sacar. Claro, perfecto, doctor. Vamos a ir conociendo casos también Claro. concretos de señoras, porque Helen está con una señora en su casa que nos va a describir que también tiene este tipo de situación y a veces no sabe a qué recurrir o qué hacer. Así que, Helen, adelante.
Gracias y muy buenos días. Hay personas que toda la vida, por ejemplo, se dedican a hacer determinado trabajo y este es el caso de doña Leda, que le vamos a pedir, la vemos muy ocupada ya. Por ejemplo, ella se expone constantemente a esto, precisamente a este polvo que es la harina. Doña Leda, 30 años usted tiene de hacer este trabajo. Sí, exactamente, 30 años. Cuéntenos un poquito, el estar en contacto con la harina, usted me dice que actualmente tiene algunos síntomas. Sí, por ejemplo, en la noche a veces me despierto con mucha carraspera. Yo siento como que es que la saliva se me va por otro lado. Toso y toso tanto que al final me dan ganas, tengo como náuseas. También a veces tengo como una cierta picazón en las manos. Siento como que me andan cositas en los brazos y las manos, no sé qué será, si será por la harina de tantos años, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que hace? Por ejemplo, cuéntenos un poquito mientras hacemos estas quesadillas. Trabajo haciendo repostería, pan de yuca, budín, tamal asado, pero son 30 años de estar en esto. Todo lo que es hornear, cocinar, ¿verdad? Todo eso es lo que hago. Vamos a enseñarle un poquito al doctor. Doctor, en esta parte de aquí, que es donde ella tiene mucho contacto con la harina, es donde usted dice que a veces siente como una inflamación. Sí, se me inflaman las manos, pero es en las tardes. Yo amanezco bien en las mañanas, es en las tardes, y me da como una urticaria, como una picazoncita también. Y el hecho de que la harina le entre también por la nariz es lo que le provoca esto que le pasa en la noche. Supongo. Nunca he visitado a un médico a preguntar a qué se debe esa tos, es como esa carraspera que digamos que me da. Entonces, nunca lo he visitado, pero podría ser, no sé. Bueno, muchas gracias a doña Leda. Y doctor, vamos a ver qué recomendación también tiene usted que darle a ella, tomando en cuenta que tiene 30 años de realizar este trabajo en su casa. Muy bien, Helen, muchísimas gracias. Y a doña Leda, que bueno, ya me antojó y todo con eso, con lo que está ese pancito, Helen nos puede traer un poquito para acá. Pero vamos a estar claras con el caso de doña Leda, doctor. 30 años de estar expuesta a levantarse temprano, harina, que ya le genera hasta carraspera, y también decía que como que le daba picazoncita en la piel, pero amanezco bien, decía ella, pero ya cuando llega la tarde yo empiezo a sentir una sensibilidad ahí extraña. ¿Qué le recomendaríamos a doña Leda? Doña Leda es una paciente que pues sencillamente tiene una exposición crónica a la harina. ¿Significa que todos los pacientes que hacen pan van a desarrollar alguna enfermedad? No. Eso va a depender inclusive de la sensibilidad genética y el tiempo de exposición. Pero si ella está presentando síntomas, una de las cosas que deberíamos hacer es una exploración, una historia clínica completa y una exploración física. Si esa historia, si en esa condición no nos da una pista de dónde está el problema, lo siguiente sería hacer, por ejemplo, una espirometría. Habíamos hablado en otra entrevista de la espirometría. La espirometría es un estudio por el cual el paciente sopla y entonces se determina la cantidad de litros por minuto que puede sacar. Ese es el primer examen que se hace para identificar si tiene alguna situación. Nos ayuda mucho porque entonces nos ayuda a identificar con este sistema. Espirometría, doctor. ¿Y cómo funciona? El paciente se le pone el clip nasal, se lo toma todo el aire, se lo pone en la boca y sopla tan fuerte como pueda. Y esto hace la medición. Al tener la medición con este aparato, podemos catalogar si el paciente está soplando menos de lo esperado, según su edad, peso y talla. Otra cosa que yo le recomendaría a doña Leda en ese sentido sería, por ejemplo, la utilización de un aparato de este tipo, préstame tu edad, en el cual pues básicamente mide la saturación de oxígeno. Eso es un oxímetro de pulso. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre. ¿Respiro normal, doctor? Normal. ¿Y qué es lo que hace la hemoglobina? Cuando pasa por los pulmones, captura oxígeno. Esta debe estar... ¿Y aquí qué me está? Que está muy bien. Eso está. ¿Por qué significa? Sí, claro, porque este número de acá debería estar entre 90 y 100 y estás en 99. Eso, estoy sobrado. Claro, eso lo que nos indica acá es que una persona como usted está sana. Ahora, una persona que tenga una condición pulmonar, este número va a ir bajando progresivamente aún en reposo. Entonces, cuando hace algún esfuerzo físico, entonces ya no parte de 99, puede partir de 90 o puede partir de 85, entonces va bajando más. Si en este momento usted se pusiera a hacer ejercicios, usted parte de 99.
Si una persona tiene una condición pulmonar y parte de 89, ya no partió de 99, partió de 89 para abajo. Porque uno cuando hace un esfuerzo, entonces consume Y oxígeno. ahí es donde esas personas que, Claro. ¿verdad? Que les cuesta un montón respirar y usted las ve que casi que se están Claro. ahogando. Entonces, doctor, estos son exámenes claves para determinar si tengo alguna situación Van ahí en de- gradas, van en gradas. Entonces, Ok. bueno, lo primero es una historia clínica, un examen físico, Ok. una espirometría, este tipo de exámenes. Ujú. Si tenemos aún así dudas, si hay alguna alteración en el examen físico, podríamos utilizar también el ultrasonido, que es una herramienta muy buena en la cual se practica en la espalda del paciente, Ok. parte anterior, parte posterior, Para ver, con doctor, un aparatito como antes este. de que me señale cómo funciona el ultrasonido, ayudémosle a doña Jacqueline Retana que nos dice, tengo 10 años de ser manicurista y soy asmática, tengo que limar uñas artificiales y el líquido que utilizo es de olor fuerte. ¿Cómo puedo reducir el impacto? Y yo que he estado también, no haciendo el tema, sino sentadita que me hagan, es cierto, se exponen al raspado, olores fuertes y Es- asmática. Es una excelente pregunta porque eso es como del día al día. Es parte de la exposición que tienen algunas personas de acuerdo a su profesión. Es igual, las personas que, bueno, pintan uñas o las personas que pintan carros o las personas que están aerolizando pinturas, etcétera, y que son asmáticos. La forma es de minimizar ese impacto, usualmente es con métodos de barrera. Y el método de Mascarilla, barrera es doctor. con una mascarilla. No obstante, a veces es insuficiente porque hay algunas personas que son muy sensibles, entonces los métodos de barrera a veces no permiten la filtración 100% de las partículas. Entonces, en algunos casos, inclusive, deberíamos o cambiar el químico o cambiar alguna circunstancia ya laboral para mejorar esa condición, porque depende de la sensibilidad del paciente. Hay pacientes que con solo un perfume de una persona Sí, ya hicieron una crisis disparan. asmática. Hay otras personas que pues les cuesta o son menos sensibles a eso. Doctor, hablemos ahora de parte de Adriana, ella nos comenta, ayer me empezó de repente una tos que hasta pecho y sí, ya me imagino de esa tos fuerte y padece de rinitis. La tos, dijimos, es un impacto muscular y es inespecífico. Entonces utilizan todos los músculos de la caja torácica, ¿sí? Todo. Claro, entiendo que le duele Claro. a cierto Entonces, punto. una cosa es toser una vez y una cosa es toser 100 veces y una cosa es toser 1000 veces. Es un esfuerzo muscular y al hacer un esfuerzo muscular, como tal, la caja torácica empieza a doler. Entonces, el sentido de este es, bueno, el dolor es una consecuencia de la tos, pero hay que ver qué está causando la tos. Ella, si es rinítica, probablemente está desarrollando lo que se llama un síndrome de goteo posterior, que atrás en la nariz están constantemente cayendo mucosidad hialina y eso le ocasiona tos. Probablemente lo que hay que controlar es la parte de vía aérea superior con un antiinflamatorio que cubra esta parte para disminuir los síntomas. Pero sí es importante que si los síntomas siguen, pues Tiene que ir a consulta entonces. acudir a un especialista. Ok, vamos con Ada Jiménez que nos dice, tengo un niño de 5 años que padece mucho de gripes y tos que le dura hasta 2 meses. Bueno, ya eso es preocupante. ¿Qué será y qué debo hacer? Porque 5 años y un cuadro que se 2 extienda a 2 meses meses. con gripe, me parece que no. Es muy No. probable que lo que esté desarrollando es un cuadro de asma o hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Entonces ahí se están perpetuando los síntomas. A veces se piensa o se tiende a decir en el árbol popular, es que tengo gripe, es que tengo tos, es que, bueno, pero es que muy probablemente lo que se está es entrando en el ciclo vicioso de que se mejora un poco, se vuelve a exponer y recae, mejora un poco, se vuelve a exponer, recae y entonces, claro, se parece que convierte nunca se curó. Los meses se transforman en años inclusive, semanas, meses, años de crisis, de síntomas constantes y pues muy probablemente esa es la manifestación, pero lo que hay que ir es a la raíz del problema. Y la raíz del problema es probablemente una inflamación crónica bronquial que le está causando los problemas al niño. Bueno, yo me identifico. Bueno, tenemos acá otro comentario de Anís Molina que nos dice: tengo una peluquería canina y me da por estornudar mucho, me lloran los ojos. ¿Cómo puedo hacer? Claro, seguro con ese montón de pelitos que hay en el ambiente. Y es que interesante porque también hay una sensibilidad de muchas personas al pelito de gato y al pelito de perro. Y esa caspita en ese pelito, en algunas personas puede desencadenar síntomas dérmicos, cutáneos en la piel o también respiratorios o inclusive oculares o vía aérea superior. Entonces, hay algunas pruebas en sangre que se pueden hacer para determinar qué grado de sensibilidad tienen esas personas.
Como un tipo de alergia, es lo que se refiere, Claro, doctor. claro, entonces se puede determinar si, qué tipo de alergia, o sea, qué punto exactamente tenés, si es alergia al pelito de gato, al pelito del perro, si es a la cucaracha, si es a los ácaros. Las cucarachas y los ácaros, uy, Sí, qué claro, están a la complicado. orden del día, Sí. ¿verdad? Pero en este caso en Y particular, ella con la peluquería que también igual, sí, serían pues en ese sentido, bueno, identificar claramente si es alérgica, que pues parece que así es, y métodos de barrera. Lo que pasa es que si es alérgica, entonces va a tener que utilizar o antihistamínicos para controlar esto, ¿verdad? Métodos de barrera para protección, guantes y de todo. ¿verdad? Pero si los síntomas son demasiados, si se llega a sensibilizar mucho, la exposición de esto estaría contraproducente, ¿verdad? No sería recomendable. no sería recomendable. Vamos con Carito Alfayas que nos dice, un niño que yo cuido le damos Aderogil, son defensas cada 15 días y le ayuda demasiado. ¿Tendrá efectos secundarios el Aderogil? Mira, todos estos reforzadores inmunológicos lo que buscan en ese sentido es que el sistema inmunológico está más despierto, ¿sí? Y que de alguna forma manifieste o se vuelva más eficaz a la hora de responder. Lo que pasa es que pues sí, no podemos depender solo de los boosters y booster inmunológicos para estar mejor o de los antihistamínicos, ¿verdad? Es definitivo que tenemos que llevar una vida de estilos saludables normales, con una dieta normal, pero si además de eso, si hay una condición asmática de fondo o bronquítica de fondo, sí hay que tener un tratamiento crónico porque no podemos depender solamente de eso. Bueno, mi mamá que no me daba miedo, infundía de gallina, me ponía papeles Sí, claro. con... Ay, no vieras que... Hay un montón de remedios tenías un populares que montón de son técnicas. complicados. A ver, vamos con Mabel Pérez que nos comenta, desde pequeña padezco de asma, ya es menos severa, pero ciertos olores me producen ahogamiento y sobre todo cuando me río mucho, ¿qué puedo hacer? No se puede echar ni una carcajada. No, eso es una de las consultas sumamente frecuentes que tenemos. El paciente que, por ejemplo, hace ejercicios y le da asma. El paciente que se ríe mucho y desencadenó una crisis de asma. O el paciente que de repente le dieron una noticia, empezó a llorar y desencadenó asma. Eso es muy característico. Esto lo que me invita a pensar es que esta persona tiene una enfermedad inflamatoria de fondo, probablemente asma, y cuando se ríe muchísimo, entonces en ese momento desencadena una respuesta que fácilmente puede desencadenar o llegar a una crisis asmática. Y eso entonces sí hay que tratarlo. Pero le tengo una buena noticia. A ver, diga la buena noticia, doctor. Con un buen tratamiento, usualmente esos síntomas se reducen mucho, inclusive en muchos pacientes casi un 100% se pueden controlar, pero con tratamiento. Con tratamiento y con consulta entonces en este Por caso. supuesto. Muy bien, doctor, ¿usted tiene algo que explicarnos para ir finalizando? Bueno, no, que pues básicamente que como todo va en etapas, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas, habíamos hablado de la espirometría, habíamos hablado del oxímetro de pulso, habíamos hablado también del ultrasonido, que eso es cuando sobre todo tenemos alguna duda, esto se aplica directamente en la parte anterior o posterior. Para hacer el ultrasonido. Y aún así, tenemos herramientas de otro tipo en las cuales, por ejemplo, podemos utilizar una tomografía axial. Una tomografía axial es ya cuando presenta un paciente un estudio en el cual, no sé si logra apreciar. Sí, tal vez. Es que no se ve tanto, Doc. Ok, vamos a ver. ¿Qué le parece, doctor? Si usted ¿Así? bueno, ahí se ve un poquito mejor. Ok, aquí entonces pues es muchísimo más claro porque se toman imágenes digitales de todo el tórax y se hacen como pedacitos del tórax que se van poniendo acá. Y ahí ya nos dice entonces si estamos o cómo estamos, Sobre doctor. todo si hay duda. Si en algún momento, si en la exploración física o en la historia clínica nos indica que puede haber un problema, entonces ahí nos vamos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Excelentes recomendaciones a cuidarnos y si hay tratamiento, que eso es lo importante. Douglas.